Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, nos encontramos otro miércoles para hablar sobre cuestiones que tienen que ver con la nutrición. Agradezco la presencia de todos y hoy vamos a estudiar un poco cambiando la metodología, ¿no? Regularmente cuando hablamos sobre nutrición y hablamos sobre los productos en general. Sin embargo, en la generalidad se pierden muchos valores que tienen nuestros productos y que los hace tan únicos, ¿no? Recuerden que una de las características básicas de OmniLife es la permanente evolución. Y no solamente la evolución, sino que la de tener productos puntuales para que se desarrollen o desarrollen dentro de nuestro organismo aquello tan preciado que es nuestra salud. Entonces, la idea fundamental de, de esta charla es centralizarnos en un componente. ¿Cuál es la idea? La idea es ver la potencialidad que tiene ese componente. Porque muchas veces esas potencialidades se van, ¿cómo lo podríamos decir? Se van desdibujando porque se comienza a ver como todo lo mismo, digámoslo así, ¿no? Y en realidad no son todo lo mismo. Y he decidido comenzar con este producto por una razón muy simple. Eh, la mayoría de las personas en realidad no sabe lo que hace el Actúa, no tienen ni idea de lo que hace el Actúa. Y se ha popularizado mucho el Actúa como un producto para hacer detox. Y eso es más o menos como que nosotros nos compremos una Ferrari y la pongamos de taxi. O sea, sí, sirve, pero la función más importante no está justamente en el detox. El detox es lo de menos, ¿no? Es más, el detox con Actúa es muy simple la forma de funcionamiento y no trabaja con la coenzima Q10, trabaja con el citrato de trimagnesio, o sea, citrato de magnesio en términos generales. Si ustedes a una persona, a un intestino, le dan una suficiente cantidad de magnesio que satura la absorción, o sea, satura el nivel de absorción que tiene la persona, el magnesio atrae agua al intestino y genera el estado de desintoxicación. Eso es básicamente lo que hace. Pero la pregunta concreta es, ¿y para qué sirve la coenzima QH? ¿Dónde estaría digámoslo así, la gran ventaja de la coenzima QH? Bueno, de eso es lo que vamos a hablar esta noche. O sea, vamos a tratar de mostrar cómo la coenzima QH es realmente lo importante de la Actúa, sin desmerecer de las, el resto de los usos que se le den. Pero la idea es que nosotros entendamos cómo funciona esta coenzima, lo que hace nuestro organismo y por qué es tan importante consumirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar a ver? Básicamente lo que vamos a comenzar a ver es eh, cómo, cómo, cómo funciona, digámoslo así, a ver si lo tengo por acá, vamos a comenzar a ver cómo funcionan las diferentes enzimas. Entonces, esta charla, comenzamos. Esta charla la hemos denominado la poderosa coenzima Q10, ¿no? La ibuquinona. Y acá hay unas cosas que son importantes de entender para el resto de la charla. Y es lo primero. Esta, esta coenzima ha sido motivo de un premio Nobel. En el año 1957, este en realidad era doctor en química, Peter Mitchell, obtuvo el premio Nobel de Química por el descubrimiento de la coenzima Q10 y su papel fundamental en el metabolismo energético de las células. Y esta parte es importante, ¿por qué? Porque básicamente lo que vamos a estudiar es que la coenzima Q10 es fundamental para liberar y ayudar al proceso de la liberación energética de la mitocondria. La mitocondria es una de las tantas partes de la célula, una parte importantísima porque obviamente está relacionado con el metabolismo y obviamente está relacionado con el crecimiento, con las funciones, con la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vean ustedes lo siguiente.
ya del año 1957 se sabía, o sea, recibió el premio Nobel este doctor en química con respecto a la coenzima QH o a la coenzima Q10, vamos a ser más claros. Pero luego siguieron una serie de investigaciones. Algunas investigaciones estuvieron lideradas por este otro médico, también doctor en química, que descubrió una diferencia fundamental entre la coenzima Q10 y la coenzima QH, una llamada ibuquinona y la otra ibuquinol. ¿Cuál era la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que nosotros en la alimentación, en la naturaleza, podemos encontrar coenzima Q10. El problema es que nuestro organismo, para que la use, necesita convertirla en ibuquinol, o sea, necesita convertirla en coenzima QH. ¿Para qué? Para que ese proceso se verifique en forma dinámica, digámoslo así. Imagínense ustedes que tienen que comprar ladrillos. Una cosa es comprar los ladrillos y tener los ladrillos, y otra cosa es poder usar los ladrillos para hacer una pared. Bueno, esa sería la diferencia entre la coenzima Q10 y la coenzima QH. Ahora bien, además lo anunció como uno de los bionutrientes fundamentales o esenciales para el organismo. Hay que entender lo siguiente, hay una producción mínima de coenzima QH en nuestro organismo, se encuentra en la naturaleza a través del consumo de alimentos esta coenzima, pero aún siendo esencial, aún siendo normal tenerla, se sabe que se necesita la complementación porque, digámoslo así, en términos generales, no alcanza. ¿Y por qué no alcanza? Bueno, no alcanza por nuestro estilo de vida, que es lo que vamos a seguir viendo. Bien, pero además hubo otro personaje, que es este médico, este también doctor, que descubrió algo que era fundamental. Él creó un sistema llamado Quisimbio, donde se generó un estándar, un protocolo, digámoslo así, donde prueba que la coenzima Q10 es fundamental para los tratamientos de insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Entonces, qué es lo que significa esto? Ya hace mucho tiempo, más o menos este estudio se llevó a cabo en los años 60 y 70, ya desde hace mucho tiempo se sabe, por ejemplo, que la coenzima Q10 es fundamental para los procesos coronarios. Pero vuelvo a insistir, vean ustedes que uno de los mitos que existen en este momento es pensar que con una alimentación balanceada a nosotros nos alcanza para tener todos los nutrientes. ¿Y por qué digo que es un mito? Es un mito porque el término alimentación balanceada es algo muy lindo en la teoría, pero no se verifica en la práctica. O sea, piensen ustedes en algo. ¿Quién tiene una alimentación balanceada? Piensen ustedes que nosotros necesitamos entre 90 y 114 nutrientes para formar más de 10.000 componentes dentro de nuestro organismo. Hay personas, por ejemplo, que son adictas a comida, entre comillas, chatarra, que no llegan a incorporar 15 nutrientes en el día a través de su alimentación. Obviamente que eso no los va, entre comillas, a enfermar o a hacer morir inmediatamente, pero se va a transformar en uno de los tantos problemas que se van generando en el futuro y se va transformando en una especie de bolsa, digámoslo así, de bola de nieve. Ahora, la pregunta lógica que existe es, ¿dónde se encuentra esta coenzima? Regularmente se encuentra en las carnes, ¿no? Sobre todo las carnes rojas, en el pescado, los frutos secos y los cereales integrales. Entonces, ¿eso qué significa? Por ejemplo, en una persona que no come esto. Regularmente la coenzima no se puede absorber en gran medida. Más adelante vamos a ver incluso cómo se degrada esta coenzima, ¿no? Ahora bien, ¿qué hace dentro de nuestro organismo? ¿Con qué está relacionado? Es un antioxidante que el cuerpo produce naturalmente. Eso debe quedar claro. O sea, ¿eso qué significa? Significa que nuestro organismo naturalmente produce una cantidad de coenzima, ¿no? Pero además, nosotros la incorporamos a través de alimentos. Entonces, además de ello, son fundamentales para la liberación de la energía de la célula y es fundamental para el crecimiento y el mantenimiento de la salud de nuestro cuerpo. Ahora bien, nosotros decíamos
¿Cuál era la diferencia fundamental entre la enzima Q10 y la coenzima QH? La referencia fundamental es esta. La forma inactiva es la forma de coenzima que nosotros podemos absorber a través de los alimentos. Absorbiéndola de los alimentos, nosotros podemos aprovecharla a lo más el 60%. El resto se degrada, no se puede incorporar por diferentes razones metabólicas. Ahora bien, en el caso de la coenzima QH, el ibuquinol está en forma activa. O sea, por ejemplo, nosotros a través de nuestros productos consumimos coenzima QH. El 100% de esa coenzima llega a la célula. Y esa es una de las grandes ventajas. Ahora bien, ¿en qué ayuda la coenzima? O sea, ¿para qué sirve? Y es acá donde nosotros comenzamos a darnos cuenta de la magnitud que significa suplementarnos con esta enzima. Lo primero que nosotros debemos darnos cuenta es que es fundamental, como decíamos anteriormente, a través de estudios realizados a través del Q-Symbion, que mejora las afecciones cardíacas, mejora los síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, ayuda a reducir la presión arterial. Todos estos elementos están archicomprobados, etc. Muchos de estos slides los armé en base a información de la Clínica Mayo y en base a información a la revista de la Asociación Americana de Medicina, ¿no? Otra de las cosas que hace es favorecer en la recuperación a personas que han sufrido de cirugías de bypass o válvulas cardíacas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, una persona que tiene prolapso de válvula mitra, que es muy común, o sea, la válvula mitra tiende a caerse, por decirlo así, es fundamental que consuma esta coenzima. En personas, por ejemplo, con taquicardias, en personas que tienen problemas de soplo coronario, en personas que tienen problemas de deficiencia coronaria, esta coenzima es fundamental. Pero no solamente es para eso, sino que además nosotros necesitamos esta coenzima, por ejemplo, para las personas que tienen diabetes. Las personas que tienen diabetes, uno de los grandes problemas que tienen es que ahora realmente se le está dando mucha importancia al tema, es que antiguamente se pensaba que la diabetes no tenía nada que ver con el colesterol. Hoy se sabe que sí tiene que ver con el colesterol. Que cuando una persona no logra tener una buena absorción de la glucosa a través de la insulina, porque tiene resistencia a la insulina, el hígado no puede liberar el glucógeno y no puede usar el glucógeno, que es la energía que guarda el hígado, para usarlo cuando no tiene absorción de elementos energéticos, sobre todo de carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que hace regularmente? Ese glucógeno se transforma como una papilla, y esa papilla lo que hace es acumularse en el hígado y en la zona abdominal, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Además de eso, va generando disfunciones dentro del hígado, que va provocando luego disfunciones, digámoslo así, en el equilibrio entre el colesterol bueno y el colesterol malo. Bueno, lo que hace esta coenzima es ayudar a que ese proceso se verifique en forma dinámica y que los colesteroles se mantengan nivelados, perdón. Otra de las cosas que hace esta coenzima es esto. Mejora la función mitocondrial, eso ya lo hemos comentado, y disminuye la inflamación por las cuales ocurren las migrañas. Regularmente la mayoría de las migrañas están íntimamente relacionadas con problemas de inflamación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona migrañosa debería tomar coenzima Q10, coenzima QH, para que sus migrañas disminuyan. Obviamente estamos hablando de este nutriente, pero si nosotros lo mencionásemos combinado con otros nutrientes como la colina, sería fundamental, ¿no? Otra de las características que tiene es que hay estudios que indican que protege el cerebro. Recuerden ustedes que uno de los grandes problemas que se genera en torno al Parkinson y al Alzheimer es lo que se conoce como estrés oxidativo.
¿Qué es básicamente el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es el robo de electrones entre las diferentes células provocada por un radical libre. Un radical libre es una molécula que ingresa a nuestro organismo y le falta un electrón. Entonces, ¿qué hace adentro nuestro? Nos roba el electrón. Obviamente lo roba de una célula sana y esta a su vez lo roba de una célula sana y así sucesivamente y se establece una cadena que se conoce como estrés oxidativo. Ahora, ¿qué pasa con las células? Regularmente cuando se reproducen ya se reproducen con cierta falla. Con el tiempo van desarrollando una serie de patologías donde está incluida, por ejemplo, los problemas cerebrales o problemas digámoslo así, de índole de Parkinson, Alzheimer, cánceres, enfermedades autoinmunes, etcétera. Todo provocado, digámoslo así, en un proceso de muchos años. Entonces también nos protege para eso. Pero vean ustedes una cosa que es muy, muy interesante y es que es fundamental también para eh, ayudar a reducir las miopatías inducidas por estatina. Y esto lo explico. Miopatía es simplemente dolores. Significa eso, inflamaciones musculares, dolores en general. Bueno, y dice inducida por estatinas. ¿Qué son las estatinas? Las estatinas son el remedio básico que tienen las personas que tienen colesterol alto. O sea, la persona va al médico y obviamente le encuentran un índice de colesterol muy alto y lo que hace el médico es recetarle medicamentos en base a estatina. Obviamente las estatinas tienen un montón de contraindicaciones. Es más, hay zonas en la Unión Europea donde están seriamente cuestionadas porque incluso las relacionan con problemas coronarios. Pero básicamente una de las cosas que provoca las estatinas es dolores en el cuerpo. Que van a encontrar las personas que regularmente tienen colesterol alto y toman estatina que sufren de muchos dolores corporales, ¿no? Dolores muy parecidos incluso a la fibromialgia, sin ser esta fibromialgia. Bueno, la coenzima QH lo que hace es, actúa como un antiinflamatorio dentro del organismo, lo que hace es eliminar ese proceso. Ayuda a mitigar los dolores que provocan las estatinas. Y eso es una cosa muy, muy interesante. Además de eso, como es un antiinflamatorio y también funciona como un antioxidante, es en realidad un gran preventivo contra el cáncer. Es más, se sabe que regularmente las personas que padecen de algún tipo de pronóstico de cáncer pueden tener hasta el 53,3% menos cantidad de coenzima Q10 que una persona sana. O sea, imagínense ustedes que si a una persona, nada más que suplementándola con coenzima Q10, lo que nosotros estamos haciendo es previniendo que esa persona tenga problemas con este mal. Es más, no solamente lo podríamos usar como preventivo, sino que también lo podríamos usar como acompañante de esa patología, ¿no? Otra de las cosas que hace este bendito componente es mejorar la piel. Y acá es una cuestión muy común que las personas hablen de la coenzima Q10 a nivel de piel, ¿no? Entonces se habla de esta enzima como una enzima de antienvejecimiento y tienen razón. ¿Por qué? Porque ayuda a que no se provoque el envejecimiento prematuro de nuestra piel. Alivia las arrugas, tiende a eliminar las líneas de expresión, proporciona energía y vitalidad y una cosa que es fundamental, apoya la producción de colágeno. Pero piensen ustedes por un momento que después de haberle dado tantas explicaciones con respecto a lo que hace dentro nuestro, esto casi es anecdótico, aunque es fundamental para una persona que está sana, que se complemente con esta coenzima para que obviamente retrase el momento digámoslo, del envejecimiento prematuro de su piel. Eso es fundamental. Entonces,
una de las cosas que nos toca ver ahora, ¿por qué siendo un nutriente que está presente en nuestro organismo y que incorporamos a través de los alimentos, a qué se debe su descenso? Y una de las principales razones por las que aparece ese descenso es la edad. O sea, esta coenzima tiene una característica. Se desarrolla con gran vitalidad hasta los 20 años. O sea, la curva es amplia. A partir de los 20 y hasta los 40 años hay un leve ascenso de esta coenzima, pero a partir de los 40 años comienza a decaer. Y va decayendo básicamente porque la incorporación a través de nuestra alimentación va siendo cada vez menor y obviamente el proceso de uso de esta coenzima es cada vez mayor. Les muestro algo. Vean ustedes esta gráfica. Esta gráfica muestra algo que es interesantísimo. Vean ustedes que es una tabla de descensos, que está dividido en 6 órganos: corazón, hígado, riñón, páncreas, vaso y pulmón. ¿Por qué se toman estos elementos? Primero, ¿por qué se toman estos elementos? Porque la coenzima está mucho más activa en los órganos dinámicos. O sea, esta enzima está en los huesos, está en la piel, está en los músculos, etc. Pero está mucho más presencia en los órganos que tienen muchas funciones. ¿Por qué? Porque necesitan energía. Por eso decíamos que es excelente para las taquicardias. ¿Por qué? Porque obviamente, si ustedes se dan cuenta, el corazón, que está representado por la línea azul, es el órgano que mayor cantidad de esta enzima consume, ¿no? Seguido del hígado. Más abajo está el riñón, luego tenemos al vaso, después tenemos al páncreas y por último los pulmones. No significa que no esté en el resto del cuerpo, pero estos son los órganos que más energía necesitan. Por lo tanto, una persona que consume regularmente esta enzima también va generando un proceso de acelerar el metabolismo, porque también esta enzima ayuda a acelerar el metabolismo. Pero vean ustedes que la curva tiene estos puntos en los 20 años, en los 40 y obviamente transcurre los 60 y también los 80. Y vean ustedes cómo caen todas las curvas. Y caen básicamente estas curvas, como les decía, por la edad. O sea, se sintetiza menos en el organismo, la persona consume menos y obviamente el organismo se va deteriorando, pero no es la única razón. Hay muchas otras razones más por las cuales esta enzima decrece. Acá tienen otra: enfermedades gástricas. Bueno, las enfermedades gástricas tienen una característica: impiden la absorción de muchos tipos de nutrientes. Por ejemplo, es común que una persona con enfermedades gástricas, a través de los medicamentos que se usan para determinadas enfermedades gástricas, no puede absorber, por ejemplo, la vitamina B12. Entonces, esa persona, tratando de solucionar su problema gástrico, no puede absorber la vitamina B12 y como resultado de eso es la pérdida de concentración, ya que la vitamina B12 influye mucho sobre el proceso mental de concentración y, por ejemplo, la vitamina B12 también influye mucho en la absorción del hierro. Entonces, puede suceder que la persona termine con problemas de anemia. Bueno, en el caso estricto de las enfermedades gástricas, el mismo problema gástrico impide que podamos absorber a través de los alimentos esta vitamina. O sea, nosotros podemos estar consumiendo en cantidades, digámoslo así, los alimentos que traen esta enzima y sin embargo no poderla captar básicamente porque la enfermedad gástrica nos lo impide, ¿no? Esa es otra de las grandes razones por las cuales nuestro producto tiene una característica que es fundamental, ¿no? Que la enzima encima viene microencapsulada. Entonces, pasa directamente por el tracto digestivo y pasa directamente a la célula a través del intestino. Entonces se aprovecha al 100%.
Pero esa es una de las razones por las cuales puede decir una persona, no, yo como frutos secos, como carne, como pescado, y sin embargo siento que me están pasando algunas de estas patologías. Y puede deberse a que no está absorbiendo el nutriente en forma eficaz. Esta es una cosa muy interesante. Falta de vitaminas. Y acá lo explico de la siguiente manera. Nosotros regularmente, cuando entendemos lo que hacen las vitaminas y los nutrientes en general, entendemos que todos trabajan comunicados. Que, por ejemplo, un nutriente necesita de otro para producir un tercer nutriente. Entonces, si la persona, por ejemplo, tiene una alimentación deficiente que pone en riesgo que no tenga una buena cantidad de esta enzima, pero además tiene deficiencia de vitamina C, tiene deficiencia de vitamina B, tiene deficiencia de vitamina E o tiene deficiencia de selenio, que es muy común tener deficiencia de selenio, porque obviamente uno de los eh, fuentes de selenio son, por ejemplo, los productos del mar. Y hay personas que no consumen productos del mar. No es la única fuente, pero es la fuente más, digámoslo así, más extendida o con mayor cantidad de selenio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente, por un proceso metabólico no se va a poder sintetizar dentro de nuestro organismo esta enzima en la forma adecuada. Y esa es otra de las características. Otro de los elementos que impide son los medicamentos. Bueno, ya hablamos de las estatinas y los betabloqueantes, que son la mayoría de los remedios que se usan para la presión arterial. O sea, ¿esto qué significa? En la práctica significa lo siguiente: toda persona que tenga problema de colesterol o tenga problema de presión alta debe suplementarse con coenzima QH. Debe hacerlo. ¿Por qué? Porque está tomando, está tomando cotidianamente, está tomando dos elementos que impiden la síntesis de esa coenzima dentro de su organismo. Entonces, de la única manera que la persona puede contrarrestar eso es justamente consumiendo, digámoslo así, en forma de suplemento esta coenzima. Esa es una característica que regularmente no se tiene en cuenta. Ven ustedes que la mayoría de las personas que tienen problemas coronarios o que tienen problemas de colesterol o diabetes, tienen una fatiga interna que no saben de dónde se produce, y justamente se produce por la falta de esta enzima, que es la liberadora de la energía a través de la mitocondria. Otro de los elementos que también es interesante darnos cuenta es las adicciones. El tabaco y el alcohol, sin hablar de otras adicciones, agotan las reservas. O sea, ¿qué es lo que sucede? Recuerden ustedes algo: estos dos elementos, o más elementos si nosotros queremos usar otros, son productores de radicales libres. Ya piensen ustedes una persona que fuma está incorporando en cada pitada de cigarrillo más de 4.000 agentes cancerígenos. Obviamente, su sistema inmunológico está trabajando, tratando de que eso no genere problemas dentro de nuestro organismo. Pero, ¿cómo trabaja el sistema inmunológico? Básicamente, lo que está tratando de hacer es impedir que esos radicales libres puedan afectar a la célula sana. ¿Y cómo lo hace? Generando un proceso de antioxidación. ¿Lo genera el propio cuerpo? No, no lo genera el propio cuerpo, lo generan los componentes que nosotros le estamos dando a través de la nutrición y en algunos casos por síntesis propia para que este proceso se suceda. En otras palabras, imagínense ustedes que vienen a atacarnos y nos están lanzando balas y nuestro sistema inmune ataca con balas. El, la prove- el, digámoslo así, el stock de balas de nuestro sistema inmune se va terminando. Y eso hace que obviamente el índice de vitamina C, por ejemplo, que podemos absorber, el índice de esta enzima, etcétera, bajen. Y si ustedes a la par de esa adicción le juntan cosas como medicamentos, imagínense una persona que tiene problemas de presión alta, tiene problemas de colesterol y encima fuma. Es una bomba de tiempo y encima se alimenta mal. O sea, en ese caso se está poniendo en una situación riesgosa. Y eso es la parte más importante de entender.
Otro de los elementos que generan problemas son las dietas desequilibradas y las dietas veganas, y lo explico. Hay una tendencia en las personas por la estética. Es curioso, ¿no? Pero cuando uno estudia un poco la historia, descubre que hasta más o menos en 1930, la idea de sano era la idea de gordo. Entonces, gordito, sanito. En la actualidad, la idea de salud está basada en la delgadez, que tiene un montón de características, no solamente de salud, sino que de estética, de autoestima, etc. Pero ¿cuál es el problema? El problema es tratar de ser, entre comillas, flaco a cualquier precio. Cuando la persona hace eso, lo que regularmente está haciendo es sacando no solamente elementos que, entre comillas, la engordan, sino que además está sacando elementos fundamentales para mantener la salud. Una dieta desequilibrada hace eso. Imagínense una persona, yo me acuerdo que había una dieta donde prácticamente toda la dieta se basaba en sopa de repollo. Está bien, el repollo tiene nutrientes. Como sopa, obviamente vitaminas no tiene. Las vitaminas son muy lábiles a la temperatura. Sí le quedan los minerales, pero ¿qué hacemos con eso? Por el otro lado, recuerden ustedes que las grandes fuentes de Q10 son las carnes, pollo, carne vacuna, pescados, etc. Y hay una pequeña parte, o sea, está también la posibilidad de conseguir estas enzimas a través de los cereales y a través de los frutos secos. Siempre he dicho lo mismo, cuando uno quiere modificar algo en su vida, ya sea la alimentación o lo que sea, tiene que estudiar. Porque si va a modificar algo, significa que va a sacar algo de su vida. Y las cosas que uno saca en la alimentación tiene que complementarlas de alguna manera. Si uno simplemente lo hace por una cuestión emocional, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, gente que se hizo al veganismo nada más por una cuestión de, entre comillas, amor por los animales. Yo puedo entender el amor por los animales. Lo que no puedo entender es que la persona cambie, por ejemplo, proteínas animales por carbohidratos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como decir, si nosotros tuviéramos una casa, cambiamos digámoslo así, nuestro dormitorio para hacer un baño más grande, pero nos quedamos sin dormitorio. Tarde o temprano eso nos va a traer problemas. Entonces, muchas veces ese tipo de dietas, cuando no son conscientes, cuando no están estudiadas, regularmente terminan teniendo problemas de enfermedad. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una alarma muy grande con respecto a las madres veganas y a la cantidad de chicos que están naciendo con deficiencias neurológicas provocadas por la mala alimentación. Entonces, vuelvo a insistir, no estoy contra el veganismo. Lo que estoy diciendo es que la persona tiene que estudiar, tiene que saber, y eso es la parte fundamental. Estas dietas, cuando nosotros no las complementamos bien, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Usa lo que tiene. Imagínense ustedes que están trabajando y en un momento determinado le dicen, bueno, se terminó el trabajo, no trabajas más, te quedas cesante. ¿De qué echamos mano para seguir existiendo? De nuestros ahorros. Bueno, siempre nuestro organismo tiene ahorros en lo posible, de acuerdo a las posibilidades que le ha dado la nutrición y las actividades que tenga la persona en líneas particulares. Pero esos ahorros se agotan si no hay nuevos ingresos. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar es que suceda eso. ¿Por qué? Porque eso va a llevarnos a que la curva que debería ser más lenta se haga más precipitada. El gran problema de eso es que cuando se empieza a notar en la piel es porque ya está generando problemas en muchas partes de nuestro organismo. Y eso es lo que también debemos evitar. Y la última cosa que saca muchos, digámoslo así, reserva de esta enzima es el entrenamiento. Las actividades físicas agotan las reservas y esto es muy importante de entender. Vean ustedes, por ejemplo, que en la actualidad hay un alto índice de deportistas de alto rendimiento que sufren de muerte súbita coronaria.
Por supuesto, hay personas o ideas que achacan el problema a las vacunas, al COVID, etcétera, etcétera. Pero piensen ustedes en algo. Cuando una persona hace actividad, ¿qué es lo que está haciendo? Está obligando al organismo a generar energía. Ahora, el problema es cómo la repongo. Y ahí donde tenemos el gran drama, porque la persona piensa que la energía está basada solamente en calorías, y no está basada solamente en calorías. O sea, las calorías son fundamentales para el proceso energético, pero no son lo único. Piensen ustedes en algo, un sándwich digámoslo así, de hamburguesa de algún un local de comida rápida aporta energía. El problema es la calidad de esa energía. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque muchas personas piensan que el entrenamiento físico per se es saludable, per se. O sea, el entrenamiento físico es saludable. Eso es obvio. Nosotros necesitamos sacar de nuestro organismo determinadas toxinas, generar termogénesis, etc. Y generar un proceso metabólico que nos permite conservar la salud. Pero hay un problema fundamental. El problema fundamental es que el entrenamiento per se no lo es. Nosotros necesitamos incorporar cosas. Por eso es que ustedes van a ver que cada vez que nosotros tratamos de dar una charla de este tipo o escuchamos a alguien hablando seriamente sobre la nutrición, siempre se termina diciendo lo mismo. Acompañado por una alimentación equilibrada, buen descanso y, digámoslo así, entrenamiento moderado y entrenamiento físico. Eso es fundamental, es un equilibrio. Entonces, si una persona simplemente se dedica a la parte de entrenamiento, va a tener problemas. Si otra persona se dedica estrictamente a dormir, va a tener problemas. El problema es el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo con en este caso con el entrenamiento? Lo mismo que sucede con un proceso de adicción. Se agotan las reservas. Y la persona, en vez de hacer un proceso que debería ser altamente saludable, se transforma en un proceso que le va a restar salud. Dicho esto, a ver, vamos a terminar nuestra charla. Vamos a cortar